Visión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Qué bueno que se encuentra una vez más sintonizando este enlace especial de Vida en Él. Es un devocional diseñado precisamente para animarle. Si eres de los que le gusta lanzarse metas y retos a ciertos tiempos de su vida, bueno, ¿por qué no? El mejor de los retos es leer cada día, meditar cada día, estudiar cada día la palabra hermosa del Señor. Porque esa palabra nos va a hacer sabios, aunque seamos sencillos, y nos va a hacer diligentes y nos va a hacer entendidos. Entonces, esto es un hábito muy hermoso, yo pienso que es de los mejores hábitos, aparte de bañarse y de comer sanamente. Un buen hábito es nutrirse de la hermosa palabra de Dios. Y con muy buenas noticias, estamos ya concluyendo casi al mismo tiempo que concluimos este mes de enero. También estamos concluyendo el relato del libro de los Hechos. Así es que ahora vamos a ir al capítulo 28, versículos del 11 al 16. Es un breve extracto, pero vamos a encontrar aquí algo que nos puede ayudar y dar guía a nuestra vida hoy. ¿Te parece? Vamos a la lectura y volvemos en un momento. Hechos 28, 11 al 16. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela de una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castro y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un solo soldado que le custodiase. Bien, encontramos un relato bien breve y tan breve que aquí me llama la atención que lo que Pablo vivió y contó en unos cuantos segundos, porque yo creo que al leerlo no nos llevamos arriba de un minuto. Sin embargo, a él le tocó vivir esto que está narrando más de 3 meses. Un principio que podemos encontrar en la palabra es el asunto del tiempo. De un versículo al otro que nos está narrando un hecho pueden pasar un día, pero también pueden pasar 20 años, pero también pueden pasar más años, ¿sí? O de un versículo donde nos está narrando un hecho tranquilo, al siguiente versículo nos narra un hecho violento por una situación de reacción, ¿verdad? Y en este caso podemos encontrar que aunque es algo bien breve, Pablo está dando una descripción de cómo llegó a Roma. Yo quiero recordarte que en un segmento anterior veíamos cómo Pablo, en medio de una tremenda discusión ante el rey Agripa, Dios se le había presentado y le había dicho que lo necesitaba en Roma. Bueno, pues llegó a Roma. Aquí nos aclara precisamente que Dios cumplió su propósito y su palabra. Y entonces llegó a Roma. Entonces él va narrando cómo le va tomando días, cómo le va tanto tiempo en tal lugar, tanto tiempo en otro lugar, describe, ¿verdad? Los meses, los días, lo que hizo, de una manera muy escueta, muy sencilla, muy breve. Aquí el asunto es que también Dios nos quiere enseñar que aprendamos a resumir, a no darle tantas vueltas, ¿no? En ocasiones, sobre todo cuando estamos exponiendo la palabra de Dios. Por ejemplo, hay personas que ya llevan 15 minutos introduciendo la palabra y todavía no empiezan el mensaje central. Entonces yo digo, pero ¿por qué tanto rodeo? ¿Por qué le dan tanta vuelta? ¿O por qué lo que podemos decir en 40 minutos nos tomamos hora y media? ¿Sí? Aquí el asunto es que aprendamos a resumir, a describir
así compartir parte, a señalar lo más importante. Aún tú y yo como creyentes, cuando damos un testimonio que le compartimos a alguien de Cristo, a la gente no le interesa dónde estábamos, a dónde íbamos, qué estábamos haciendo, dónde nos sentamos, dónde nos paramos, si estábamos comiendo, si dejamos de comer. Eso no le interesa a la gente. A la persona, si le vas a dar un testimonio de poder, cómo Dios te usó para hablarle a alguien del Evangelio, que te vayas directo al tema. Y de esta manera ahorramos ese tiempo para no hacerles perder ese tiempo, sino que vayamos a ser más concretos acerca de lo que estamos diciendo. Creo que esto es algo de lo que yo encuentro en estas escrituras, ¿verdad? En este devenir de ir en este viaje, se encuentra con algunos hermanos, y estos hermanos que conocía le pidieron que se quedara, y en el verso 14 nos dice eso, que se quedara para que le siguiera predicando, para que le siguiera enseñando. Y siempre nuestro caminar es grato. Yo creo que una de las gratas bendiciones de ser parte de la familia de Dios es que de momento nos volvemos a encontrar con hermanos que hace tiempo no veíamos, que pasamos un tiempo de fe juntos, que a lo mejor fuimos de los que empezaron a llevar a conocer a Dios. A mí en lo personal, como sierva de Dios, me da mucha alegría cuando participo, por ejemplo, en el Canal 38, de gente que me contacta y luego me comenta, es que yo le conozco de hace muchos años cuando yo no era cristiano. Y a través de estar escuchando los mensajes, yo vine a Cristo y ahora le sirvo y ahora le amo. Ay, qué bonito, ¿verdad? Yo creo que sí, algo que le pasó a Pablo, encontrarse a esos hermanos, se identifican y uno no le falta tema para seguir platicando de las maravillas que Dios ha hecho a nuestro favor. Y él se quedó ahí con ellos algunos días y estuvo compartiendo. Y después dio gracias al Señor y recobró el ánimo, ¿sí?, al ver el recibimiento de los hermanos. Siempre es bueno dar gracias a Dios por aquellos que han inspirado nuestra fe, que nos han alentado, que nos han soportado, que nos han apoyado. Yo siempre le digo a Dios, muchas gracias, porque a lo largo de un ministerio pastoral de muchos años, siempre ha habido cristianos que nos han dado sustento económico por sus diezmos, sus ofrendas, y no nos ha faltado nada. Y, por ejemplo, esta casa hermosa que ahora habitamos, pues es la casa pastoral. Y podemos vivir en esta casa como parte de nuestras prestaciones. Y hay muchos hermanos que diezman y ofrendan para que podamos tener los servicios que se tienen que pagar y etcétera, ¿verdad? Entonces, dar gracias a Dios es otro punto importante. Y cuando tú das gracias a Dios, cuando yo doy gracias a Dios, se recobra el ánimo, mi amor. Cuando empezamos a contar todas aquellas bendiciones que Dios hace llegar a nuestra vida, empieza a venir un ánimo renovado, empiezan a venir esas nuevas fuerzas. Lo opuesto cuando empezamos a contar las quejas, los problemas, sin ánimo, sin esperanza. Eso nos debilita, eso nos trae abajo, eso no nos permite tener, es más, en lugar de ánimo viene el desaliento, viene el desánimo. Y en este caso no dudo que Pablo pasara por situaciones difíciles que de momento no veía claro, no veía fruto inmediato, no veía ese respaldo que quisiera de parte de Dios y en momentos también llegaba a flaquear, porque era un ser humano. Si fue un ser excepcional, definitivamente, pero era un ser humano. Aquí lo que nos hace diferentes es la presencia de Dios, ¿sí? Porque seguimos teniendo hambre, seguimos teniendo sueño, sed, nos cansamos, somos humanos. Pero aquí lo importante es que Pablo descubrió que cuando él daba gracias a Dios y se gozaba con otros hermanos, con otros creyentes, entonces él recibía un nuevo aliento y una nueva fuerza para seguir adelante. Al llegar a Roma, él junto con los otros presos que iban, vemos los relatos de días anteriores, cómo nos va narrando esto. El centurión ya entregó a los presos, ¿verdad? Porque esa era su encomienda, llevar esos presos, a su destino era Roma, y entonces ya darles el seguimiento que era necesario. Pero en el caso de Pablo,
se le permitió vivir aparte. Y bien le pusieron bajo un custodio para que lo estuviera vigilando. Pero ahí vemos una vez más la gracia de Dios. ¿Qué significaba esto? Bueno, pues que Pablo podía, si bien estaba preso, hasta cierto punto tenía cierta libertad. Y esta es una palabra también para todo aquel que está preso, que está tras las rejas, ¿sí? Y que se siente limitado en cuanto a su libertad de movimiento, de poder salir y de poder ir y venir, ¿sí? Pero hay una libertad que Jesucristo ofrece y es la que Pablo precisamente estaba disfrutando. Él, si bien estaba muchas veces con cadenas, con cepo en sus pies, en sus manos, estaba pasando una situación de abuso, ¿verdad?, de limitantes, unos lugares como son las cárceles, en donde quiera, son inhóspitas, son difíciles, son frías, son feas, pero él traía una libertad interior. Y él sabía que eso era temporal, porque a él esperaba un destino eterno. Y ahí tomaba su fuerza. Y con esta gracia que le dieron de poder vivir aparte, él podía también recibir a amados en el Señor y seguir discipulándoles y ministrándoles y dándoles palabra, dándoles aliento. Yo he conocido personas que llegan a la cárcel hasta una circunstancia migratoria, por ejemplo, y allí en la cárcel se encuentran con Dios. Y allí en la cárcel, siendo ellos creyentes, le hablan a otros del Señor. Entonces hay una libertad muy especial y Pablo siempre la aprovechaba. ¿Por qué no le decimos a Dios en oración, en clamor, en gratitud, en esta hora, acerca de esta escritura? Gracias, porque sabemos que hay maneras de recibir aliento. ¿Se lo podemos decir? Únase conmigo a esta oración. Padre amado, bendito, santo y bueno, justo, fiel, verdadero, muchas gracias. Muchas gracias, Dios, porque nos permites extraer de tu palabra aquellas acciones que otros de tus siervos vivieron, que les dieron gran resultado y que también, Señor, de alguna manera nos inspiran a nosotros a creerte a ti, que tú eres el mismo siempre. Gracias porque podemos ver en la vida de Pablo, casi en el ocaso de su existencia, tu presencia continua, tu promesa cumplida y el llamado, como él decía, que proseguía la meta, al premio del supremo llamamiento tuyo. Y creo que él tuvo la corona. Señor, oramos para que tú nos des de esa fuerza, de ese poder que tuvo este apóstol y que podamos ser lo suficientemente fuertes en ti para llevar tu palabra a donde quiera que tú quieras que vayamos. Un testimonio impecable y una fe inquebrantable, Dios. Esto lo pedimos, lo clamamos porque lo necesitamos y lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor siga estando con usted y espere con expectativa nuestro próximo libro a meditar en Vida en Él. Bendiciones. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.